Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Pueden tomar su asiento? Gracias, Señor. Le voy a pedir, por favor, si quieren poner en silencio, modo avión, sus móviles, ¿vale? No sus vidas, ¿vale? Vamos a estar atendiendo bien la palabra que Dios tiene hoy para nosotros, amén. A no ser que sea de urgencia, que vas a recibir algo, un mensaje, una llamada de trabajo, lo que sea. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, esto entre paréntesis, recuerdo una vez que le estaba comentando a Iván y a Gustavo, ¿verdad? Gustavo es la segunda o la tercera vez que vienes. La cuarta, ya de la casa ya, Gustavo. Le estaba comentando a ellos que una vez jugamos la Copa Sudamericana y fuimos a Colombia y estábamos comiendo en la concentración del hotel con el club, con los jugadores, cuerpo técnico. Y dos de mis jugadores me dijeron: profe, hazle callar a esos evangélicos, me dice. Y había solamente una mampara que dividía entre el comedor y el culto en ese hotel. Y en ese hotel, ¿qué pasa? Yo le digo a los jugadores: vale, le hago callar, no hay problema. Abro la mampara, cruzo, cierro y escucho la prédica. Y me ha gustado tanto la prédica que me he puesto en el fondo, me he sentado ahí, un hermano se me acerca y me trae una Biblia. Y cuando termina ya la predicación, este pastor dice: todo lo que sienten pasar aquí enfrente, pasen. Pero yo no quería pasar y entonces yo le doy al hermano la Biblia, le devuelvo, le doy las gracias y me voy ya para abrir la mampara y volver con mis jugadores. Y me dice: me dice el pastor, ven aquí, quiero orar por ti, me dice. Y cuando me dice eso, yo empiezo a llorar, porque estuve 2 años trabajando en Perú, en un equipo, y estaba solo. Yo me sentía solo en ese lugar. Y el pastor me dijo: de parte de Dios te digo que tú no estás solo, me dice, que yo estoy contigo donde quiera que tú vayas, no te sientas solo, me dice. Y cuando estuve ahí en la adoración, Dios me habla y me da esta palabra que es para ti, pastor, que no te sientas solo, Él está contigo. Y muchas veces la soledad, pasamos soledad, ya sea hombre o mujer. No queremos estar solos. Mejor es 2 que 1, dice, porque si cae uno, el otro lo levantará, dice la palabra de Dios. Así que nosotros, como pueblo de Dios, debemos tener en cuenta eso, que cuando uno cae, nosotros tenemos que levantarle al otro. Tenemos que ayudarnos, no crucificarnos, no matarnos. Y recuerdo que cuando pasó todo esto, me escribe por Facebook uno de los jugadores que tú le conoces, ¿verdad? Es Hamilton Prado. Era jugador de la selección de Perú, muy buen jugador. Y me dice: profe, ¿cómo está? Te quiero comentar que soy pastor ahora, me dice. El que me dijo: hazle callar a esos evangélicos. No hay quien nos pueda callar. No hay quien nos pueda callar, porque conocemos al Dios verdadero. Y ahora él está predicando la palabra, tiene una iglesia grande allá en Perú. Ha recuperado su familia porque él ha perdido su familia. Pero eso hace Dios. Eso hace Dios. Lo ha hecho contigo y lo hace conmigo. Amén. Amén. ¿Quién estuvo en su primer amor? ¿Quién conoció a su primer amor? A su media naranja, como dice, cuando era jovencito, niño. Yo le comento una cosa, lo que me ha pasado a mí. Y cuando esté arriba con el Señor le preguntaré: ¿fue mi primer amor o no? A los 7, 8 años me enamoré de una niña. 7, 8 años. Y me gustaba tanto esa niña. Mi esposa sabe, ¿vale? Ya ahí está Loida, échale la casa en el sofá, ya le está en su mente ya. Yo le comenté a ella: ¿qué pasó? Llegó el momento que yo tenía 7, 8 años y empiezo a hacer mi primera cartita de amor. Levanta la mano lo que ha hecho una vez una carta de amor para la novia. Arriba, 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 no te da vergüenza. Muy bien, el 40-50% de la iglesia. Muy bien. La generación de cristal no sabe eso, ¿vale? Así que tranquilo, ¿vale?
No pasa nada. Pero vamos a volver a eso. Qué bueno sería, ¿verdad? La cartita de amor, ¿eh? Entonces yo escribo: Josefina, me gustas mucho, te quiero. Estaba re enamorado, digamos, ¿verdad? Y llega el momento en que, ¿cómo le hago llegar la carta ahora? Si yo era tímido. Entonces veo un vecino. No era mi amigo, era un vecino, que no tenía amigos. Y le digo, ¿cómo se llama este? Ay, no me recuerdo. Le digo: fulano, llévale este a Josefina, entrégale este en el cole, por favor. Dale, no hay ningún problema, me dice. ¿Sabe qué hizo? A todo el vecindario le mostró la carta. Me quise morir. No me quise ir al cole nunca más. Yo creo que ahí me cogió la vergüenza. Esa fue mi primera carta de amor. Y luego, y la última. Luego conocí a mi amada. Tenía 16 años. Estaba en el cole en la fila. Y todos los que llegaban tarde, siempre formamos la fila. Los que llegaban tarde siempre, como algunos, ¿vale? Entonces llega el momento que yo la veo a ella con sus rulos, con sus rizos. Eso me enamoró de ella. Y llega ahí con cara larga, ¿vale? Cuando eso no tenía al Señor en su corazón, ¿vale? y yo la veo a ella y yo me enamoro. Y ahí, pum, me caga un pajarito ahí, me caga ahí del árbol. Justo ahí, y ella se pone al lado mío. Y justo me tenía que pasar eso. Y ahí yo ahí me enamoré de ella. Ese fue mi primer amor para mí. Y hasta hoy día sigo enamorado de ella. Yo le he dicho, tuvimos muchos problemas, conflictos durante nuestro noviazgo, durante nuestro matrimonio. Y yo siempre le he dicho, yo nunca he perdido mi amor por ti, le digo. Nos hemos separado un poquito cuando estábamos de novio, ¿vale? No pasa nada, pero siempre está mi corazoncito ahí, ella estaba ahí. Pero qué bueno eso. ¿Por qué les digo eso? Porque es importante entender que Dios nos ama tanto, que ha enviado a Jesucristo, su único Hijo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos. Y qué bueno que Dios ha hecho ese sacrificio de enviar a su Hijo como hombre y morir por nosotros. Y muchas veces no valoramos eso. No valoramos lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y entonces llega el momento en que en Apocalipsis capítulo 2, que lo vamos a leer ahora, dice el mensaje a Efeso. El mensaje a Efeso dice: escribe al pastor, al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Esto le está enviando a la iglesia de Efeso. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que puedes soportar ¿a quién? A los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Este es el mensaje que Jesús le ha dado a Juan, el apóstol Juan. Él fue exiliado en la isla de Patmos, una isla desértica, una isla rocosa. No había árboles, no había cosas verdes, había muchos animales. Y él fue exiliado ahí porque él estaba predicando la palabra de Dios. Y como una forma de castigo, encarcelamiento, lo llevaron ahí a ese lugar. Y fue en ese lugar donde él recibió la revelación de parte de Dios que le ha mostrado
lo que iba a pasar en el futuro. Y una de las cosas que le ha dicho Dios a Juan, le dice que tiene que enviar 7 cartas, 7 mensajes a 7 iglesias. Y diferentes cosas le dice a diferentes iglesias. Pero a la iglesia de Efeso le está diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no sé si tú ahora mismo, si haces un viaje al pasado, te recuerdas alguna vez cuando pasaste enfrente, has levantado tus manos y has recibido a Jesús como tu único Señor y Salvador de tu vida. A lo mejor fue en tu casa, a lo mejor fue en la casa del vecino, a lo mejor fue en una campaña evangelística. Yo fui en una iglesia. En una iglesia yo levanté mis manos y entregué mi vida a Cristo. Cuando eso cambió mi vida, porque he conocido a Cristo. Yo no sé si te recuerdas. A ver, alguien me quiere decir en una campaña evangelística quién recibió a Jesús en su corazón. Una persona en la iglesia. La mayoría. Jesucristo. Gracias, amor. En la calle. Nadie, hay que evangelizar. En la calle, Marlon. Excelente. Bien, Marlon. Otro, ¿quién me puede decir dónde recibió a Jesús en su corazón? En un grupo familiar, grupo de hogar, célula, casa de hogar. Otro, campamento, dime. ¿Dónde? Casa de hogar. Entonces, ¿dónde? En tu casa sola. Jesucristo, Qué bueno. Qué bueno. Y así, cada uno, si piensa cómo ha sido su rendición a Cristo y su entrega a Cristo, se va a recordar que esa fue la mejor decisión que has tomado en tu vida. Y que uno nunca se tiene que arrepentir de eso. Y llega el momento en que Juan le dice a la iglesia: has perdido tu primer amor. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia ejemplo en doctrina, era una iglesia perseverante. Trabajaba como lo sugiere, trabajaba como lo audiovisual. Era una iglesia muy trabajadora. Pero cuando hay esa palabra pero, es porque hay algo. Es porque existe algo, una duda. ¿Qué está pasando? Y ese amor que han perdido ellos no era un amor genuino como la de antes. Y muchas veces nosotros nos afanamos. Cuando nos afanamos en servir a Dios, que no está mal servir a Dios. Ojo, que luego no me están diciendo: Iván no quiere que sirva. Llega el momento que cuando llegas a la iglesia, buscas un sitio, buscas un lugar donde puedas servir. Hay muchos lugares donde tú puedes trabajar dentro de la iglesia, puedes servir. Y cuando una persona, yo siempre le digo esto a los chicos, que cuando una persona empieza a servir, muchas veces da al 100% su servicio y descuida su comunión con Dios. Y puede pasar por diferentes motivos. ¿Por qué pierde el primer amor? Pero una de las cosas que tú tienes que tener en cuenta, que nosotros no estamos para agradar al hombre. No estamos para confiar al 100% en el hombre, porque dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque nosotros podemos fallar. Tú puedes fallar, pero la confianza tiene que estar en Dios. Y todas las cosas que tú haces tiene que ser para Dios. Dios esté para ti. Este servicio es para ti. Esta alabanza es para ti. Todo para ti. Porque si empezamos a mirar al hombre, que voy a hacer bien esto, porque ahí viene el pastor, porque ahí viene el obrero. No, señores. Vamos a meter la pata. Y queriendo agradar al hombre, no le podemos agradar a Dios. Y ahí comienza el fracaso. Esta iglesia trabajaba, trabajadora, pero ha descuidado el amor hacia Dios. Y hoy en día las iglesias están pasando por eso. Muchas actividades, muchas cosas donde dice: tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al culto, tengo que estar en el ensayo,
tengo que hacer esto y aquello. Pero tienes que darte cuenta de una cosa, que cuando tú pierdes tu primer amor, comienzas a quejarte. ¿En qué te quejas? No, no me voy a ir al culto porque hoy me toca dormir. No, porque mañana trabajo. No, porque he trabajado mucho esta semana y necesito descansar. Y nos volvemos religiosos. Nos volvemos religiosos. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos religiosos? Es una rutina. Y eso es lo que mata, eso es lo que enfurece a Dios. La rutina. Siempre lo mismo de siempre. Estamos muy mecanizados. Y siempre tenemos la enfermedad de la excusitis. Es una enfermedad crónica, lastimosamente, hoy dentro de las iglesias. A mí, por ejemplo, yo le digo a mi familia, yo no quiero escuchar cosas negativas. No me gusta. No me gusta escuchar. Ay, ya otra vez esto. Oye, no me digas, no me digas. No me gusta. De nuestras palabras tiene que salir palabras de motivación, palabras buenas, de bendición. Mañana a trabajar otra vez. Gloria a Dios por el trabajo. Gloria a Dios por la salud, porque hay salud. Porque sin salud y sin trabajo no hay nada. No somos felices. Pero igual tenemos que avanzar. Tenemos que seguir adelante. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer en la vida. Tenemos que hacer, tenemos que dar un paso hacia adelante. Y una de las cosas que Jesús le dice a Juan, le dice que Él le reconoce. Él reconoce. Conozco tus obras, dice. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios todo lo ve. Él de arriba todo lo ve. Si tú estás haciendo una cosa mala a escondida del ojo del hombre, hay alguien que te ve. Y ese que te ve lo sabes todo. Y hay un reconocimiento hacia la iglesia de Efeso. Y le está diciendo, yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Elogias a los efesios de su integridad y discernimiento. Qué bueno es que cuando te elogian, ¿verdad? Que lo estás haciendo bien. Qué bueno. Me alegro que estás sirviendo a Dios. Sigue adelante. ¿Por qué? Porque el hombre, el ser humano, se mueve a base de estímulos de motivación también. Ardua labor y perseverancia. No eran perezosos, trabajaban duro por el evangelio. ¿Cuántos perezosos hay aquí? Levante su mano. Oh, gloria a Dios. Uno, dos, tres. Gloria a Dios. Ahí el pastor ya apuntó ya, ¿vale? Muy bien. Es importante reconocer nuestra condición. Eso, ¿sabe qué se llama? Humildad. Reconocer en qué situación estoy. Y muchas veces somos perezosos, claro que sí. Muchas veces no queremos ir a trabajar. No voy a dormir 10 minutos más y pongo ahí la alarma. Ay, 10 minutos más. Y luego suena la alarma, 1 minuto más. No, si no me va a decir nada el jefe, si el jefe me quiere a mí. No pasa nada si hoy pierdo mi salario. No pasa nada. Pero ¿qué pasa? Cuando somos hijos de Dios, nosotros tenemos que trabajar con excelencia. Tenemos que hacer bien las cosas con excelencia, no a medias, no al 99%, al 100% bien. Yo, por ejemplo, hay una palabra que siempre lo digo, lo voy a traducir, ¿vale? No es para que se enfaden, porque ustedes tienen que entender también que el guaraní es parte de nuestro país. Y hay una cosa que dice reshakwa, es saber ver las cosas. Y muchas veces yo le digo a los chicos, a un hombre le enseño, a mis hijos le enseño, y le digo, dejo a propósito eso ahí. Y hace 3 horas que estaba ahí. Y miran, la gente mira, le da igual. Cuando nosotros estamos viendo que algo está mal, tenemos que dar la solución, no el problema. Tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. Y eso muchas veces se escapa de nosotros. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro cerebro no le damos la orden que tienen que acatar esa orden. Yo le digo a mis jugadores, el músculo acata la orden del cerebro cuando tú estás haciendo un ejercicio. Y ahí es donde el cuerpo humano se acostumbra a los tipos de estímulos que tú estás dando. Y nosotros tenemos que dar estímulo. Y una de las cosas de los estímulos que tenemos que dar en estos días es leer la palabra, tener cultura de palabra.
cultura de la palabra, volver a leer. No si yo soy latino, no si en mi colegio, en mi instituto no nos enseñaban esto. ¿Saben qué? Yo me arrepiento ahora, les soy sincero, me arrepiento ahora que cuando venía la profe de inglés yo no entraba en clase. Y yo he trabajado en un equipo de fútbol aquí de cuarta, quinta división en 3 años. Y venían chicos que hablaban inglés y me hablaban inglés. No inglés, le decía. Y me tenían que traducir otros jugadores, otros que son españoles me traducían. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa cultura de estudiar en inglés. Y hoy en día hace falta eso. Así que a los que son jóvenes todavía, somos jóvenes todavía, estudiemos inglés. Entonces es importante no perder el tiempo. Porque ustedes se dan cuenta que en esta semana yo estoy trabajando y rapidísimo pasó la semana. Es rápido. Nos estamos envejeciendo rápido. ¿Se dan cuenta cómo nos estamos quedando? Y algunos, escuchen, algunos que se burlan de esto se quedan en el futuro así, Ojo, Así que no se burlen de nadie. Aquí a 5 o 10 años no me diga, Iván, tenías razón. Las mujeres también pierden el pelo, Había una queja de parte de Dios. Decía: has abandonado tu primer amor. A pesar de ser teológicamente perfectos y muy trabajadores, Jesús le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se habían vuelto mecánicos, hacían todo por compromiso o por rutina, pero la pasión, el efecto y la devoción ardiente que tenían al principio por Dios, por los demás, se había enfriado. La elección para Dios del servicio sin amor no es suficiente. O sea, perdió el amor. ¿Recuerdas? Como te he dicho, Señor, en este día, has repetido esa oración: te entrego mi vida, mi corazón, reconozco que tú eres mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amén. Ha recibido. Y luego, ¿qué pasa? Ya comienza a ser apasionado. Y ahora, ¿no te recuerdas que cuando empezaste ese primer amor en la iglesia, una alabanza, una adoración? Yo recuerdo, por ejemplo, la canción que decía: hay una unción aquí cayendo. ¿Me ayudan? Y esa canción me tocó a mí. 16 años. Y ahora tengo 30. ¿Se dan cuenta cómo está la iglesia de casa de Dios? Están como Efeso, Y llega el momento, a lo mejor, y una canción que te ha tocado cuando has empezado tu primer amor. Una canción. Mi paz, ¿qué? ¿No se recuerdan? Marlon, ¿qué canción? Enciende una luz, dice. Wow, enciende una luz y déjala brillar. Jesús, la alabanza, por favor, me apuntan ahí. Y claro, porque ha marcado eso en tu vida. Recuerda, dice. Recuerda de dónde has caído y empieza a hacer otra vez las primeras obras como lo hacías antes. Yo recuerdo en mi primer amor, ¿qué hacía? Muchos lo saben, pero a los nuevos les digo: yo predicaba la palabra, me iba y predicaba: arrepiéntete o te vas al infierno. Mi primera predica. Sí. ¿Y qué hacía? Que la gente, ahí ese evangélico, ahí viene el profesor Iván, no, ahí viene. Se iban, cruzaban a la otra vereda. El famoso es el hermano, la hermana ya está, voy a cruzar la otra vereda, no le quiero saludar. Entonces llega el momento en que quieres predicar. Cuando estás en tu primer amor, alguna vez, levante su mano los que estuvieron en su primer amor. Su primer amor, la mayoría. ¿Has predicado la palabra? Claro que sí. ¿Lo hacía a medias o lo hacía con ganas? ¿Lo sigues haciendo? No me respondas. Y llega el momento en que tú predicas, le haces la oración de entrega a esa persona y tú te sientes feliz, y la otra persona le hace lo mismo al otro, y así sucesivamente, y la iglesia se llena. Pero eso es cuando estás en tu primer amor. Hoy Dios te dice que tenemos que volver a esos, al primer amor.
En el primer amor, ¿sabes qué tú hacías? Te arrodillabas, ahora no te arrodillas. Ah, no, tengo artrosis, dice. No, porque no hay almohadita, porque antes en mi iglesia el pastor ponía almohadilla ahí para no molestarme mi rodillita. Sí, yo recuerdo, mi suegro, el pastor Martínez, él mandó a hacer almohadillas, ¡pum!, toda la iglesia. Y venían una hora antes y se arrodillaba la gente, cultura, en el altar. Y tú entrabas ahí y la gente estaba orando. Pocos jóvenes, pero eran gente de edad que estaban ahí. ¿Pero por qué? Porque conocían a Dios. ¿Se recuerda cuando Job pasó de todo? Pero cuando está terminando algunos capítulos, antes de terminar el capítulo de Job, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Necesitamos conocer a Dios. ¿Y cuándo le va a conocer a Dios? En la intimidad. En la intimidad, en las cuatro paredes. Tú puedes enciérrate en tu cuarto, en las cuatro paredes, ahí en los secretos, y yo te recompensaré en público. Has perdido tu primer amor, ya no haces eso. Antes debajo del árbol se oraba. Yo me recuerdo cuando era pequeñito y vivía en el campo con mis abuelos, había las procesiones. ¿Quién no pasó por una procesión? ¿Quién? Algunos que fueron católicos conocen lo que es la procesión. Y llevábamos nuestra matula, nuestra milanesa con huevo, gloria a Dios, nuestra tortillita. Y ahí cada 10 minutos con el abuelo ahí debajo del árbol nos quedábamos a comer. Pero nos íbamos con ganas a esa procesión. Pero no conocíamos a Dios. Nos íbamos y adorábamos a la estatua. No conocíamos a Dios, pero nos gustaba hacer eso. Da gusto venir a la iglesia, ¿sí o no? Da gusto venir a las 10:05 pasando, comenzó ya el culto 10:05, 10:20. Da gusto, ¿verdad? Sí, porque dicen algunos, wow, ya va a terminar, qué suerte que llegué 10:30. Pasa. Hemos perdido la reverencia hacia Dios verdadero. Estamos más pendientes que el móvil que Dios, que la palabra de Dios. Y hay en algunos países que se prohíben la palabra de Dios. Y aquí, menos mal que no. Nos quejamos de todo. Todos los días nos quejamos. Y decía un gran pastor, decía: antes de quejarte, vete al hospital y mira a la gente cómo están. Y luego quéjate, decía. Vete al hospital. Todos los días nos quejamos que esto y aquello, nada sale bueno de nuestra boca. Todo negativo. Ay, ese jefe, ay, maldícele Dios, ay, mátalo Dios, ay. ¿O no? Tú tienes que bendecir. Tú tienes que dar gracias a Dios por esa persona que te está dando trabajo, con todas sus imperfecciones. Pero no conocemos al Dios verdadero. Cuando tú estás apasionado con Dios, escucha, vienes a la oración. Cuando tú estás apasionado por Dios, sirve para Dios, no para el hombre. Vienes antes de las 10 para los cultos y tú ya estás aquí, sentadito, leyendo tu palabra, orando, ahí en la silla. Cuando tú estás apasionado con Dios, en tu trabajo tú llamas la atención que eres un hijo de Dios. En el trabajo, ¿cómo andamos en el trabajo? La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pero ¿cómo vamos a ver si somos luz o no? Por tus frutos. Muchas veces por el fruto. Muchas veces no es necesario. Yo soy cristiano evangélico, yo le predico la palabra de Dios ahí en la iglesia Casa de Dios. No. Por tus frutos. Por sus frutos conoceréis. Por las palabras que tú dices afuera, no aquí dentro, porque aquí somos todos santos. Si le hago una foto aquí, le voy a poner a todo como una estatua y te vamos a adorar. No. No. Por tus frutos. Apasionados por Dios. Volver al primer amor. Recuerdo que cuando estaba mi primer amor, salíamos campaña evangelística, salíamos a evangelizar en los semáforos. Y cuando se ponían rojos, una calle era pequeñita, nos poníamos en el semáforo. Jesús te ama. Ahí estábamos. En el semáforo. Le damos folletos a la gente. Y esa gente se iba a la iglesia, se entregaba a Cristo. Otros no, hay de todo.
Pero qué bueno es volver a nuestro primer amor. Apasionado. Así como estás apasionado por tu novia, por tu novio, por tu esposa, por tu esposo. Qué bueno sería estar apasionado por Dios así también. Es necesario volver al primer amor. Dile al que está a tu lado, vuelve a tu primer amor. No le digas, vuelve a tu casa, a tu primer amor. Pero hay una cosa que Dios te da, le da la solución. Eso es lo bueno a la iglesia de Efeso. Y hoy le da la solución a casa de Dios. Jesús le da una receta a ellos para restaurarse. Recuerda, mira atrás y piensa de dónde has caído. Y le dice lo que tiene que hacer. Arrepiéntete. Cambia de mentalidad, cambio de dirección. Significa arrepentirse. Pero tú vas a decir, ¿pero de qué me tengo que arrepentir si yo soy bueno, yo soy santo, no soy mentiroso? ¿Todos somos pecadores, sí o no? ¿Me tengo que arrepentir de algo todos los días, sí o no? Claro que sí, porque fallamos, cometemos errores. Pero le dice, arrepiéntete. Recuerdo una cosa. En estos días hubo el clásico en Paraguay, Olimpia Cerro, y hubo una pelea entre policías con barras bravas. Pero hubo, creo que falleció una persona. Fue brutal. Y yo recuerdo que antes había ahí un chico que vino, que estaba en la barra brava de Cerro Porteño, de ese equipo. Y una vez vino drogado, era uno de los jefes. Y vino drogado en la casa de mi suegro, porque yo viví mucho tiempo ahí. Y viene ahí, ¿dónde está el pastor fulano? Dice, no está, le quiere desesperar. ¿Dónde está el pastor fulano? Decía, quiero hablar con él. Su ojo rojo. Y llega el momento que este chico viene a la iglesia, cambia su vida, era drogadicto. Ricky se llama, Richie. Y él cambió totalmente su vida. Y él me contaba, a mí me decían Rambo, decía. Y a mí me decían, pégale, dale una hostia a este, y yo le daba hostia a ese, decía. Él recibía orden y hacía eso. Y ahora está predicando la palabra, tiene una hermosa familia, cambió su vida. ¿Y quién hace eso? Dios. Alguna vez, pregunto, ¿quién alguna vez, cuando entregó a Cristo, era un vicio de la borrachera, de la cerveza, del alcohol? Levante su mano. 1, 2, muy bien. 3, 4. ¿Y has dejado o no? Alguien que le gustaba mentir, pero era esclavo de la mentira. Levante su mano. Y Dios ha restaurado. Perfecto, Dios le bendiga. ¿Quién hace eso? Solamente Dios. Dios te saca de los vicios. Un ex drogadicto aquí, levante su mano. 1, 2, gloria a Dios. Eso Dios lo hace. Tenemos que valorar eso, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El cambio brutal. De modo, si alguno está en Cristo, y aquí todas son hechas nuevas. La advertencia y la promesa que Dios da, dice, la advertencia, si no se arrepentían ellos, Jesús decía, quitaré tu candelabro de su lugar. Eso significa que la iglesia perdería su luz y su propósito, llegando eventualmente a desaparecer, como pasó con la iglesia de Efeso. Desapareció esa iglesia. Si ustedes estudian bien eso, desapareció. No hicieron caso a la palabra de Dios. La promesa es, el que venza le dará de comer del árbol de la vida, simbolizando la comunión eterna y vital con Dios. ¿Estamos para vencer? ¿Quieren volver a su primer amor? ¿Quieren volver a su primer amor? ¿Quieren volver a predicar como antes? ¿Quieren volver a orar como antes? ¿Quieren volver a arrodillarse como antes? Póngase de pie. No de rodillas, de pie. Siempre digo que me gustaría que después de salir de aquí, verte cambiado, restaurado,
verte con ganas de servir a Dios, de predicar a Dios. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Tendremos aflicciones, pero eso no tiene que hacer que tú retrocedas y pierdas el primer amor. Sigue orando por tu esposo que sigue estando en los vicios. Sigue orando por tu esposo que no quiere venir a la iglesia. Todo tiene su tiempo. Sigue orando para que sigas apasionado o vuelvas a apasionarte por Dios. Yo debo de apasionarme por Dios. A mí me encanta predicar. Me encanta. Yo cuando llegué aquí ya le estaba hablando de Dios a ellos dos. Me encanta porque eso me edifica. Eso me motiva. Porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Tú tienes que saber dónde vas, de dónde vienes y dónde vas. Eso es parte de la humildad. Y fuiste llamado a predicar la palabra. Hay un ministerio que no podemos decir que no, yo no tengo ese ministerio. El ministerio de la reconciliación es reconciliar al mundo con Cristo. Ese es nuestro trabajo. Y este trabajo, esta semana tenemos que trabajar en ello. Pero ¿cómo voy a trabajar arduamente como hacía los efesios? Arduamente. Eran ejemplo en trabajo, en doctrina, en motivación. Pero han perdido su primer amor. Primero yo tengo que apasionarme por Dios para poder predicar. ¿Cómo voy a dar una cosa que yo no tengo? Yo no puedo dar amor si yo no le tengo a Cristo en mi corazón. Porque por medio de Dios viene la felicidad, viene la paz, la tranquilidad. Porque yo sé con quién confío. Yo tengo que confiar en ese quien me rescató del hoyo profundo, del pozo profundo. Ese es mi Dios, ese es mi Cristo, a quien yo una vez rendí mi vida. Y yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Hay algunos que todavía no recibieron a Jesús en su corazón? Levante su mano, por favor. ¿Todos recibieron a Jesús en su corazón? Perfecto. Muy bien. Eso hicimos todos alguna vez. Pero ahora tengo que dar la milla extra. Tengo que conocerle a Dios. Tengo que conocerle a mi Cristo. Y esta adoración que yo he pedido a los chicos ha tocado mi vida en estos días. Y quiero que tú adores a Dios. Y cuando ellos están cantando, no pases por pasar. Quiero que pases aquí y digas al Señor: Señor, reconozco que he perdido ese amor por ti. Y quiero pasar hoy enfrente en señal de compromiso, que a partir de hoy voy a empezar a buscarte de otra manera. Que a partir de hoy voy a apasionarme por ti. Si quieren pasar, pase aquí. No es con el hombre, es con Dios. Tú le vas a decir: Señor, a partir de ahora voy a ser diferente. Voy a hablar diferente. Voy a caminar diferente. Adoremos. Oh Jesús, aleluya. Volver a empezar. Mis pasos me han llevado. Estás trabajando en la iglesia y te has dado cuenta que has perdido tu primer amor. De ti. Hoy inicia otra vez. Vuelve a iniciar hoy. Jesús, se ha secado. Perdónanos, Señor, porque yo trabajo en tu obra, Señor, y muchas veces me olvido de ti. Y escúchame, aleluya, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. Sí, no puedo, aleluya, vivir. Yo conozco tu arduo trabajo, que lo haces muy bien, pero has dejado tu primer amor. Te adoraré. Has dejado tu primer amor por siempre. Muchos son aquí hijos de pastores a ti, que han dejado su primer amor. Llévame hoy. Hoy es el día que Dios te dice: da un paso hacia adelante y empieza de nuevo. Empieza a conocerme. Empieza a conocerme primero antes de servir. Porque cuando tú me conozcas me vas a servir de otra manera. Me vas a servir diferente. Jesús, tú conoces casa de Dios. Tú conoces a cada uno. Conoces sus obras.
Conoce, Señor, cómo están en su trabajo. ¿Qué ejemplo están dando en su trabajo? Jesús. Señor, yo te pido que tú toques los corazones de cada uno de ellos. Me han llevado Que en este tiempo ellos puedan tan conocerte, puedan estar lejos apasionados por ti, de ti. que puedan volver a doblar rodillas, a abrir la Biblia en sus casas, Señor, y leer tu palabra todos los días. Se ha secado En el nombre de en el Jesús. desierto, Espíritu dentro Santo de Dios, de mí. bendice, Y Señor. Bendice esta comunidad. escúchame, Bendice esta iglesia, Señor. mi Bendice Jesús, cada vida, Padre Santo. el amor En el nombre de de Jesús. mi vida, la luz de mi Adoremos, adoremos. Levanta tus manos y adora a Dios. no puedo Aleluya. vivir